myschool-365.com. Bien, continuando con el tema de la fuerza electrostática, ¿sí? Tenemos un ejercicio que, si bien no nos da valores numéricos, ¿ya? Tiene algo que es conceptual, tiene que ver con las proporcionalidades. Dos cargas puntuales se repelen con una fuerza de valor F. Ya habíamos dicho que si el ejercicio dice se atraigan o se repelen, si lo que realmente queremos ver qué pasa con la fuerza, a nosotros nos interesa más que nada verlo de forma sin signo, como que estuvieran sin signo. Se repelen, el hecho de que se repelan significa que tienen igual signo, con una fuerza de valor F. ¿Cuál es el nuevo valor de la fuerza? Ya que hablamos de un nuevo valor de la fuerza electrostática si se triplica la distancia que separa las cargas. Ahora, vamos a poner este como un literal A y a este como un literal B porque en esta parte nos habla de otra petición. Bien. Hay dos formas de hacerlo. Voy a enseñarte una que es bastante simple para que tú veas el análisis. En los videos anteriores habíamos explicado que si yo tengo, digamos, un ejercicio de esta manera, dos cantidades que esté una al otro lado con respecto a la otra, ¿no? Al otro lado del igual, ¿sí? Cuando comparo dos cantidades de lados distintos, si las dos cantidades que comparo, por ejemplo, tomo B y voy a comparar con E, estas dos son paralelas. Y si tomo, por ejemplo, D y comparo con H, D y H son paralelas. ¿A qué me refiero con paralelas? Es decir, que ambas están en el denominador y aquí ambas están en el numerador. Cuando eso sucede, entonces la relación es directa. ¿Sí? Y una relación directa significa que si algo aumenta, por ejemplo, si B aumenta su tamaño, entonces E también aumentará su tamaño, eso es directa. Si D, por ejemplo, disminuyera su tamaño, H disminuiría su tamaño, eso significa directa. Por el contrario, si tomo una de un lado y comparo con otra que está al otro lado, pero en otro nivel, es decir, por ejemplo, tomo A que está en la parte de arriba y tomo G que está en la parte de abajo, al otro lado, obviamente, siempre comparo con otra del otro lado, la relación es inversa. Si comparo, por ejemplo, D con F, la relación es inversa, o C con F, la relación es inversa, H con B, la relación es inversa, siempre comparando una de un lado con una del otro lado. Bien, ¿para qué me sirve conocer esto? ¿Y qué es una relación inversa? Una relación inversa significa que si algo aumenta, lo otro disminuye y viceversa. Si algo disminuye, ¿sí? Si una de las cantidades disminuye, la otra aumenta. Vamos a partir, para nuestro literal A, ¿sí? De la fuerza, ¿no? La fuerza electrostática equivale a la constante por la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia que los separa al cuadrado. Entonces, los dos valores que estamos comprobando aquí, ¿sí? Son la fuerza, que es la que quieres saber, cuál es el nuevo valor de la fuerza, y la distancia es el otro factor con el que compara. Entonces, la fuerza electrostática es nuestra incógnita y la distancia es la otra cantidad con la que se está comparando. ¿De acuerdo? Entonces, nuestros focos son F y la distancia de acá. Ahora, hay que ponerle especial atención porque la distancia está elevado al cuadrado. Bien, entonces me dice qué sucederá con la fuerza si la distancia, en este caso, se triplica. ¿Sí? Vamos a ver qué sucede. Para poder comparar, voy a poner la fuerza, ¿sí? Sabemos que toda cantidad que está sola, digamos, no en una fracción, tácitamente está sobre 1. Al ponerlo así, podemos ver claramente que F está arriba. Acuérdate que una cantidad sola está sobre 1, por ejemplo, K está sobre 1, también diríamos, pero no es esta la que estamos comparando en este momento. F está arriba y la distancia, esta es la distancia R, ¿no? Con la que estamos comparando, está al otro lado del igual, abajo. Por lo tanto, ¿sí? Esta relación es inversa. ¿Qué significa que la relación es inversa? Bien, que si la distancia aumenta, la fuerza disminuye. Y si la distancia disminuyera, entonces la fuerza va a aumentar. Eso es lo que va a suceder. Ahora, ¿qué sucede con esto? Dice,
¿Cuál es el nuevo valor de la fuerza electrostática si se triplica la distancia? Es decir, que la distancia se va a triplicar. Esto es bastante sencillo. Cuando tenemos una relación inversa, se hace lo contrario. Es decir, me dice que se triplica la distancia, perdón. Eso quiere decir que si R se multiplica por 3, ¿sí? Y aquí viene la cuestión. Si aquí vamos a hacer una multiplicación, entonces a F vamos a hacerle una división. Esta es una operación inversa, ¿de acuerdo? Pero debería ser para el mismo valor, o sea, debería ser para 3. Pero resulta que el valor con el que estamos comparando es la distancia que está elevada al cuadrado. Entonces, antes de poner el valor aquí, que normalmente sería 3 si no tuviéramos este cuadrado, ¿sí? Tenemos que elevar, entonces, como aquí está la distancia, elevamos este valor al cuadrado y me queda que entonces esto está multiplicando por 9. Este es el verdadero valor, en otras palabras, que ocurre con esta parte de aquí cuando la distancia se triplica por 9. Entonces, ¿qué le pasa a la fuerza? La fuerza, en cambio, se divide para 9. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar. Entonces, quiere decir que, dice, ¿cuál es el nuevo valor de la fuerza electrostática si se triplica la distancia que separa las cargas? Entonces, concluimos que la nueva fuerza es la novena parte, pongamos aquí fuerza final, es la novena parte de la fuerza inicial. Eso quiere decir que la fuerza inicial vamos a dividirle para 9, o poniéndolo en otras palabras, la nueva fuerza se divide para 9, o se dice dividido para 9, es que se reduce a la novena parte, es la novena parte de la fuerza original. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa con el literal B. ¿Quién está evaluando? Me dice, ¿y si la distancia inicial se reduce a la mitad? Si la distancia inicial se reduce a la mitad, ¿sí? ¿Con quién está comparando? Nuevamente con la fuerza, que este es el que está comparando con estos dos literales, ¿sí? ¿Cuál es el nuevo valor de la fuerza electrostática si la distancia se reduce a la mitad? Nuevamente, ponemos la fuerza, ¿no es cierto?, que es igual a constante por carga 1 por carga 2 sobre el radio que lo separa al cuadrado. Ya sabemos que si este le completamos para poderle ver como una fracción, vemos que la relación es inversa. Ahora, veo qué pasa con esta, porque me dice que la distancia inicial ahora se reduce a la mitad. Reducirse a la mitad significa dividirse para 2. Eso significa reducirse a la mitad. Un medio es dividir para 2, ¿sí? Pero como está al cuadrado, elevamos al cuadrado y en otras palabras estamos dividiendo para 4. Como es inversa la relación, si este está dividiendo, entonces esta fuerza está multiplicando. ¿Por qué valor? Por ese 4. Entonces lo que estamos diciendo es que la fuerza actual ahora, que le pongo con final, es 4 porque ahora se multiplica, 4 por la fuerza inicial. En otras palabras, la nueva fuerza ¿sí?, es 4 veces la fuerza inicial u original. Sí, voy a poner aquí inicial. Entonces, ¿por qué aquí multiplica por 4? Porque en este caso dice se reduce, o sea que si este se divide, y como la relación es inversa, entonces este se multiplica. Si la relación hubiera sido directa, entonces si este se divide, este también se hubiera dividido. Pero como la relación es inversa, este se divide y este se multiplica. ¿Por qué este se divide? Porque aquí dice se reduce a la mitad. Entonces la distancia es la que se reduce a la mitad, la distancia se divide para 2, al cuadrado se divide para 4. Como es inversa la relación, entonces este multiplica, porque hace lo contrario, por 4. Que es lo que pasaba, algo parecido a lo que pasaba allá. Acá, ¿por qué multiplicamos? Porque dice la distancia se triplica. Triplicarse es multiplicar por 3.
¿sí? En este caso, como está al cuadrado, 3 al cuadrado 9, o sea que es multiplicar por 9 ya finalmente. Entonces la fuerza, como es inversa, hace la operación contraria, se divide para 9. Quedándome que entonces la nueva fuerza es la novena parte de la fuerza original. Ahora existe otra manera de calcular esto, pero esta es la forma más fácil. Vamos a ver la forma más, digamos, la forma formal. Si tú quieres, quédate para que veas el resto del video, para que veas la forma formal. Corte. 11, minuto 10. Formal en 3, 2. Bien, para analizarlo de forma formal, ¿sí? Sería de la siguiente manera. Vamos a considerar los datos iniciales y luego los datos finales. La fuerza inicial es la constante por la carga 1 por la carga 2 sobre, y aquí ponemos distancia inicial al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Por qué nosotros ponemos así? Porque allí a los demás no les ponemos nada. Es porque realmente quien estamos comparando es la fuerza con la distancia. Ahora, este sería el dato 1. El dato 2 es ahora la nueva fuerza final. La nueva fuerza final es la constante por la carga 1 por la carga 2 sobre... Ahora, ¿qué pasa? La distancia inicial se va a triplicar. Entonces vamos a poner paréntesis. 3 veces la distancia inicial se está triplicando al cuadrado, ¿sí? Eso es lo que está pasando, es la fuerza actual, ¿no? La que yo quiero. Entonces, para comparar estas dos, ¿sí? Para saber qué pasa con la final, esta es la que yo quiero saber, esta va en la parte de arriba y esta, que es con la que estoy comparando, la original, va en la parte de abajo, quedándome que la fuerza final sobre la fuerza inicial es igual a, copio lo que tengo en la fuerza final, K por Q1 por Q2, voy a poner esto más arribita, ¿sí? K por Q1 por Q2 sobre la distancia, 3 veces la distancia inicial, ojo que esto está al cuadrado, pongo un paréntesis, y esto está sobre la fuerza original, que es K por Q1 por Q2 sobre la distancia original al cuadrado. Y aquí yo puedo emplear el procedimiento, ¿no es cierto? Se simplifica K con K, Q1 con Q1, Q2 con Q2. Estos todavía no voy a tachar, ¿sí? Quedándome que esto es igual a... Esto está arriba, así que arriba me quedó 1, ¿sí? Sobre... Esto ya puedo elevar al cuadrado, tanto 3 como r sub 0 se eleva al cuadrado, entonces 3 al cuadrado es 9, r sub 0 al cuadrado, sobre, abajo también me quedó 1 aquí en la parte de arriba y r sub 0 abajo. ¿Qué pasa? Que yo puedo multiplicar, ¿no es cierto?, extremos con extremos, que va en la parte de arriba, y medios con medios, que va en la parte de abajo. Quedándome que la fuerza final sobre la fuerza inicial es igual a 1 por r sub 0 al cuadrado es r sub 0 al cuadrado sobre 9 r sub 0 al cuadrado por 1, 9 r sub 0 al cuadrado. De esta manera se van estos dos, ahora sí se van, quedándome que esto es igual a 1 noveno. De ahí que despejo la final, tú sabes que esta inicial se va a pasar a multiplicar, quedándome entonces que la fuerza final es la fuerza inicial sobre 9. Y es la conclusión a la que hemos llegado en nuestro primer ejercicio. Bien, ¿qué pasa en el literal B? Corte. Minuto.
15. Literal B en 3, 2, 1. Bien, para literal B nosotros tenemos que la fuerza inicial es K por la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia inicial que lo separa al cuadrado. Y ahora vamos a poner la fuerza final, que es igual a constante por carga 1 por carga 2 sobre. Y aquí ponemos qué pasa con la distancia. Dice, y si la distancia inicial se reduce a la mitad, o sea, quiere decir que es la distancia que tengo dividido para 2 al cuadrado, ¿sí? Entonces pongo esta de aquí, ¿no es cierto? Divido la una sobre la otra y esta es la que yo quiero comparar. Así que pongo la fuerza final, que es la que yo quiero comparar, y divido para la fuerza inicial. Esto es igual. Arriba pongo el valor de la fuerza final, que es el que estoy poniendo, en este caso K por Q1 por Q2 sobre la distancia que lo separa, que en este caso es R sub 0 sobre 2 al cuadrado. Y abajo el equivalente de F sub 0, que es K por Q1 por Q2 sobre R sub 0 al cuadrado. Nuevamente aquí desaparece, ¿no es cierto?, la constante. Q1 y Q2 se va con Q1 y Q2. Estos todavía no elimino para ver qué sucede con esos dos. Quedándome, ¿no es cierto?, que F final, que es la nueva, sobre la original, es igual a, aquí arriba me queda 1 sobre, y de hecho ya voy a calcular esto. R sub 0 al cuadrado es, voy a poner esto un poquito más arriba, es R sub 0 al cuadrado sobre 2 al cuadrado, esto es 4, y abajo me queda 1 sobre R sub 0 al cuadrado. Ahora yo tengo aquí varios niveles, ¿no es cierto? Esta es la que está en la parte de arriba. Se dice que cuando tengo 1 sobre lo que está abajo, esto se va a invertir, quedándome de la siguiente manera, ¿no es cierto? Cuando tengo 1 sobre una fracción, esto se invierte, quedándome que más bien es 4 sobre R sub 0. Esto para hacer más corto el cuento. Y esto sobre 1 sobre R sub 0 al cuadrado. Entonces, nota que aquí yo hago extremos con extremos y medios con medios, quedándome que los extremos van arriba. 4 por R sub 0, esto es 4 R sub 0 al cuadrado, sobre R sub 0 al cuadrado por 1, R sub 0 al cuadrado. De esta manera me queda que se van estos dos. Entonces, me estaban diciendo, ¿no es cierto?, que F final, o sea, la fuerza final sobre la fuerza original es igual a 4. Para ver qué sucede, entonces, este que está abajo paso acá a multiplicar con este 4 y me queda entonces, en conclusión, que la fuerza final es 4 por F sub 0, o sea que es 4 veces la fuerza inicial, tal cual concluimos en el paso anterior. Sino que desde mi punto de vista el paso anterior es más simple, nos demoramos un poco en la explicación, más que nada para que se entienda qué es lo que se estaba haciendo, pero cuando tú lo llevas a la práctica realmente es muy simple y no te demoras nada. Este procedimiento es formal, ¿sí?, pero como tú ves es un poco más tedioso. Depende de ti, ¿sí?, saber cuál de los dos métodos te conviene más. En este caso yo utilizo el primero porque de esta manera soy eficiente con el tiempo, ¿sí?, y con los análisis de forma rápida. Pero esto sería para que en algún momento tú lo demuestres en forma formal. ¿De acuerdo? Nos vemos en el ejercicio 18.